Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Beringer y a Fundación Biotic por permitir realizar estas jornadas. Y hoy vamos a hacer una charla, una sesión sobre tres compañeros que manejan esta patología, sobre la EPOC. Y bueno, contamos hoy para ello con el neumólogo Francisco Javier Callejas, con el médico de atención primaria Julián Álvarez Ruiz y con la compañera de enfermería Blanca Gómez. Bueno, sin más dilación, voy a darle paso primero al compañero de atención primaria para ver un poquito la visión desde el primer momento en el que nos llega el paciente y poder ver cómo se maneja y los aspectos más esenciales de esta patología. Buenas tardes, Julián. Voy a intentar hablar del EPOC en tiempo de COVID, del EPOC de atención primaria, y un poco es trasladar lo que dicen las guías o lo que nos dicen para plasmarlo en la realidad que es nuestro día a día, ¿vale? Soy un médico puramente asistencial y es lo que hago. Vale, vamos a ver si pasamos ya. Bueno, pues ¿qué es la EPOC? Pues es un síndrome caracterizado por cambios en una obstrucción persistente y progresiva en el flujo aéreo y la mecánica ventilatoria. El EPOC realmente es la unión de dos enfermedades que clásicamente conocíamos como enfisema y bronquitis crónica, y cada una de ellas tiene una fisiopatología levemente diferente entre el enfisema y la bronquitis crónica, pero las dos forman el EPOC, una un poquito, cuando las dos tienen lo mismo, pero cuando tiene bronquitis crónica, pues hay un poquito de enfisema, y cuando hay manda, como dijimos, el enfisema, tiene un poquito también de bronquitis crónica. Pero las dos en conjunto comparten la obstrucción persistente y progresiva al flujo aéreo. Por lo tanto, pues ya nunca más vamos a hablar de enfisema y bronquitis crónica, como estudiamos en la universidad, por lo menos yo, que soy más viejo, y hablaremos de EPOC como obstrucción persistente. Los síntomas pues son muy banales, es decir, bueno, banales, son muy característicos, pero tienen disnea, tos y expectoración, que puede tener un espectro tremendo de enfermedades, pero en este caso es crónica. Y bueno, pues ya veremos los diagnósticos diferenciales. Es una enfermedad que es prevenible porque se encuentra asociada a agentes nocivos, pues sobre todo el tabaco y bueno, la biomasa como las chimeneas, los fuegos, demás, el humo del fuego y demás. Es una enfermedad muy común y problemática. Creo recordar, si no me corregís vosotros que sabéis posiblemente más que yo, que es la segunda enfermedad a nivel de pulmón, primero el asma y después el EPOC. Tiene una importante morbilidad, pues afecta mucho la calidad de vida, y es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Vale, para saber simplemente que es una enfermedad muy prevalente, pues hay varios estudios, 97, 2007 y 2017, en lo que nos habla de ello. Nos dice que hay una prevalencia, pues desde el 97 al 2017, de una prevalencia de alrededor del 11,8. Vale, el EpiScan 2 es el último el más reciente, y nos habla pues eso, de 11,8 de prevalencia. En Castilla-La Mancha habla del 9,7, un infradiagnóstico que parece que debe haber un efecto iceberg ahí que tenemos que ir rascando, igual que hicimos en su momento con la hipertensión o la diabetes, que fuimos rascando hasta que sacamos el grueso real de nuestros pacientes. Y una cosa que me llama mucho la atención es que en la última línea, como veis, pone menos del 50% tiene una confirmación espirométrica. Es decir, bueno, pues que es que lo de la espirometría, pues que es importantísimo porque es el diagnóstico, pero es que a veces si no la tenemos, pues no pasa nada, lo tenemos que diagnosticar y tratar exactamente igual. ¿Y por qué es importante un diagnóstico temprano del EPOC? Pues por preservar función pulmonar. Cuanto más pulmón sano tenga nuestro paciente, pues mejor función pulmonar tendrá. Cuanto más función pulmonar tenga, mejor calidad de vida tendrá. Cuanto antes abandone el tabaco, más pulmón sano tendrá. Cuanto antes hagamos las intervenciones y antes lo diagnosticamos, pues antes podremos prevenir esas exacerbaciones que pueden tener. Reduciremos costes y pues bajaremos el riesgo de mortalidad, ¿vale? Y bueno, y aquí vamos a resolver tres preguntas que me las hago yo muy frecuentemente. Y bueno, ¿qué hacemos en atención primaria con la EPOC? ¿Vale? Unos dirán que hacemos mucho, otros dirán que hacemos poco, otros dirán que no hacemos nada, pero bueno, yo creo que algo hacemos, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que hacemos pues son volantes, que los famosos volantes de derivación a neumología, que cuando los hacemos, pues cuando tenemos una sospecha clínica, que queremos una prueba diagnóstica específica, cuando creemos que nuestro paciente se puede beneficiar de algún tratamiento a los que nosotros no podemos acceder,
los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, algún paciente EPOC de manejo complejo, es decir, pues todo eso lo vamos a mandar al neumólogo perfectamente y nos lo atenderán. A veces hacemos inicios de tratamiento y ajustes de tratamiento. Pues inicios de tratamiento debemos hacer, simplemente con la sospecha clínica. Hablaba Jesús Jiménez una vez, no sé si la frase era suya o copiada también, el jefe de neumología, que decía que deberíamos tratar al paciente respiratorio, tanto asmático como EPOC, deberíamos tratarlo siempre porque evitaríamos, daríamos calidad de vida a los pacientes, le quitaríamos sufrimiento y salvaríamos vidas. Yo no sé si a tanto, pero que es cierto que habría que tratarlos. Y ajustes de tratamiento, pues deberíamos hacerlo. Esto se lo puso el neumólogo, seguimos con la inercia, pues no, deberíamos, ahora que está de moda la palabra escalada y desescalada, pues deberíamos subir y bajar tratamientos duplicando moléculas o no, ¿vale? Intervenciones en el estilo de vida, pues creo que lo hacemos bien ahora, porque desde hace un año más o menos tenemos a nuestro alcance el tratamiento, está financiado el tratamiento de deshabituación tabáquica y bueno, creo que por aquí sí que va el camino, ¿vale? Entre la prevención primaria que deberíamos hacer a nivel de escuelas y el tratamiento del tabaco, pues aquí sí que lo estamos haciendo, creo que ahora bien en atención primaria. La vigilancia de comorbilidades, no sé si vemos primero las comorbilidades y luego pensamos que es EPOC o lo hacemos al revés, pero bueno, las comorbilidades del EPOC pues son las que atendemos en atención primaria instintivamente, que las hacemos como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, el colesterol, pues todas esas comorbilidades las hacemos intrínsecamente. El EPOC viene aparte, pero nosotros eso lo hacemos, ¿vale? Vigilancia de interacciones farmacológicas, pues también lo hacemos. Sin darnos cuenta, somos el personaje que está a la sombra de los especialistas, en el que muchas veces llega el cardiólogo y pone un beta bloqueante y al asmático le habían puesto un beta 2 o al EPOC. Bueno, pues somos nosotros los que muchas veces cada especialista pone su molécula porque cree que eso es para su patología, que la que está atendiendo, y nosotros somos los que un poco vigilamos esas interacciones farmacológicas. Evaluamos la adhesión al tratamiento porque lo hacemos siempre, porque esto lo tenemos fácil, porque lo tenemos en Turriano, en nuestra plataforma de ordenador, en la que podemos ver las entregas que le hacemos al paciente. Entonces, sabemos si saca medicación de rescate, si no saca medicación de rescate, si está tomando la medicación correctamente, si no la está tomando, es decir, lo hacemos. La vacunación de la gripe también la hacemos en atención primaria, de la Neumo 23 y la Neumo 13, que hace un tiempo siempre venían los informes de neumología. Recomendación de la del Prevenar 13. Bueno, pues ahora desde este año sí que Prevenar o la Neumo 13 estaba metida en calendario, se ha hecho y le hemos vacunado masivamente. Antes teníamos problemas de que si a este le entraba, a este no le entraba, cómpreselo usted con su dinero, bueno, pero ahora se ha estandarizado y muy bien, la verdad. Y el tratamiento de las reutilizaciones, la verdad es que somos la primera puerta de entrada donde tenemos el primer contacto con nuestro paciente EPOC. En las reutilizaciones muchas veces es realmente un fallo terapéutico, es decir, no estábamos consiguiendo lo que queríamos, ha reagudizado, pero en ese momento es cuando volvemos a tener otra segunda oportunidad de volverlo a tratar, de meter, bueno, les metemos en el momento de la reagudización pues sus corticoides, sus antibióticos y lo que necesitemos, y creo que pues ahí es donde tenemos que aprovechar la oportunidad de volver a reevaluar a nuestro paciente EPOC. ¿Y qué no hacemos? Pues no hacemos cita programada, ni enfermería ni nosotros hacemos, hay que entonar el mea culpa y bueno, pues por lo menos yo os hablo desde mi punto de vista de trabajo en atención primaria y lo que he ido viendo en otros centros de salud donde he trabajado. Cita programada, pues hacemos poca o ninguna en el EPOC, ¿vale? Igual que si lo hacemos en diabetes o hipertensión. Y la espirometría, pues la espirometría aquí habrá que ponerle... tendrá que venir alguien y ponerle cascabel al gato porque realmente implantada como tal no está en atención primaria. Que nos han implantado el DERCAN hace 4 días en atención primaria, pues creo que lo hemos asumido y lo hacemos y yo creo que lo hacemos hasta bien. Dijeron de poner el Sintrón, hicimos el Sintrón y creo que somos un colectivo muy preparado y que podemos hacer lo que nos digan, pero primero tenemos que decir quién lo hace, cómo lo hace y implantarlo, y yo creo que será una técnica que podemos hacer en atención primaria y que mejoraremos muchísimas cosas. Bueno, la primera pregunta ya le hemos respondido, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Manejamos la EPOC como una enfermedad crónica en atención primaria? Pues aquí yo tengo que decir, la verdad es que tengo que decir que no. Yo por lo menos en mi consulta no lo hago bien, no, como una enfermedad crónica no. Lo primero porque creo que no hemos concienciado a la población, ¿vale? O a la sociedad.
porque la gente en mi consulta pues sí que me pide mi analítica del colesterol, que venga a hacerme el azúcar, es decir, sí que ellos lo demandan, es decir, son años y años y años de trabajo en prevención de riesgo cardiovascular en el cual ha dado sus frutos, ¿vale? Y la EPOC, pues, es enemigo que huye puente de plata, es decir, si viene, viene reducido y si no, pues no viene a la consulta y no le ponemos nosotros el énfasis que le deberíamos poner posiblemente. En esas enfermedades, como digo, como la diabetes, hipertensión, pues la tenemos súper interiorizada, mecanizadas y, bueno, pues pedimos analíticas casi sin pensar, visitas programadas, evaluación para la educación para la salud, bueno, hacemos todo eso, prevención primaria, prevención secundaria. En la EPOC no lo hacemos. Y bueno, y la tercera pregunta, ¿podemos mejorar en tiempo de pandemia COVID? Pues esta pregunta la he hecho yo y no sé responderla. Y así que lo único que puedo decir es lo que dice José Mota, si no puedes mejorármelo, por lo menos igualamelo, ¿vale? Entonces, eso es lo que os puedo decir por este lado. Pilares fundamentales en EPOC y atención primaria, desde mi punto de vista. Pues determinar un diagnóstico de forma objetiva. ¿Qué tenemos a nuestro alcance como médicos de atención primaria? Pues tenemos cuestionarios que muchos están validados para saber un diagnóstico certero. ¿La espirometría? Pues no la tenemos, no pasa nada. Pues bueno, pues ya se irá implantando, habrá sitios que se haga y poquito a poco yo creo que se hará. Estratificar y fenotipar. Esto son cosas de las guías en la que simplemente nos dice que hagamos un retrato o una imagen, nos hagamos una imagen de cómo va a progresar nuestro paciente. Y bueno, pues lo podemos hacer con espirometría y sin espirometría, es decir, lo podemos hacer un poco con escalas. Evaluar la adhesión, pues lo que hemos dicho se puede ver perfectamente en el Turriano, si hemos hecho la entrega o no hemos hecho la entrega, si ha sacado la medicación o no la ha sacado. Revisar la técnica de inhalación, sé que todos los médicos de atención primaria tienen una cajita con todos los inhaladores y que la primera vez que ponemos un inhalador sé perfectamente que todos educamos a nuestro paciente, pero la segunda vez ya segura que el 50% no lo hacemos y la tercera yo creo que no lo hace casi nadie, es decir, y eso deberíamos hacerlo entre 4 y 5 veces anuales. Es decir, en cada visita programa es igual que hacemos en el diabético hipertenso, en cada visita que le enseñamos al diabético a pincharse con su bolígrafo y a cargar, pues deberíamos hacerlo con su dispositivo. Ajustar el tratamiento de control, pues con las guías lo veremos. Exacerbaciones, lo que hemos dicho, que sí que tenemos ahí contacto con ellos, y el tabaquismo. Y el talón de Aquiles, lo que hemos dicho otra vez, citas programadas de médico y enfermero, fatal, fatal, talón de Aquiles total. Herramientas que tenemos. Pues tenemos herramientas en atención primaria como tenemos cuestionarios. Uno de ellos es el COPS, ¿vale? PS, que está validado para el diagnóstico de EPOC, o por lo menos para la sospecha. El COP6, el Peak Flow, el minespirómetro que funcionan fenomenal. Lo que pasa es que tienen ciertas limitaciones para hacer la prueba de postbronquidilatación, pero realmente si hacemos una comparativa con un espirómetro bueno, pues no funciona mal. Y luego, pues, bueno, pues la radiografía de toras, realmente una radiografía de toras no me va a dar el diagnóstico, pero sí que me va a decir cosas, porque yo que sé, por ejemplo, le vamos a hacer una interconsulta a neumología al doctor Callejas y no le llevamos una radiografía de un paciente que tiene 50 años y que es fumador, pues no nos va a decir nada, pero seguramente a nosotros nos arreglaría, porque a lo mejor tiene un tumor pulmonar, tenemos ahí un nódulo o alguna cosa, o una tuberculosis, y estábamos pensando que con la tos y la expectoración y que esto llevaba tanto tiempo y no le habíamos hecho una radiografía de toras. Pues muchas veces no es por el diagnóstico en sí, para diagnosticar EPOC, pero sí para descartar otras enfermedades. ¿Vale? Lo que he dicho del test de COPS, pues que está validado y que tiene 5 preguntas, una sobre la disnea, sobre la tos, la actividad, la condición de fumador y la edad. Si tuviéramos 4 puntos, la probabilidad de tener EPOC pues podría ser alta, ¿de acuerdo? La más famosa de escala de disnea que tenemos, la MRC, pues fenomenal. La MRC nos dice que 0 es ausencia de disnea y 4 que te impide salir de casa. Igual que está en insuficiencia cardíaca a otras, pues aquí se utiliza la MRC muchísimo. Otro que se utiliza mucho es el CAT, ¿vale? Otro cuestionario. Estos cuestionarios en atención primaria los tendríamos que tener, vamos, los tendríamos que llevar al dedillo. Incluso a pacientes que pueden leer y escribir, se los podríamos dar en la puerta y que los rellenaran ellos y ahorraríamos tiempo. Y bueno, pues nos orientaría muchísimo en la fotografía de nuestro paciente EPOC. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues las guías, pues si nos sabemos las del 2017 o las del 2020, pues
dicen poco, es decir, dicen pocas cosas distintas. Ahora con el 2021 han sacado la GSPO, que es la española, y la GOL, han sacado actualizaciones y han metido un poquito de COVID. La GSPOC sí que ha cambiado un poquito, de 4 fenotipos que teníamos de POC ha cambiado a 3 fenotipos más o menos. Bueno, pero bueno, tiene sus cosillas. Y lo primero que nos dicen las guías es estratificación del riesgo. ¿Y para qué queremos que estratificar el riesgo? Pues lo que hemos dicho, para hacernos la idea. Una idea de si este paciente va a presentar agudizaciones, si va a tener progresiones de la enfermedad, si va a tener complicaciones, si va a tener más recursos sanitarios, si va a tener más mortalidad. Bueno, pues un poco para saber por dónde va a evolucionar nuestro paciente. Y tenemos pues 2 tipos de... Vamos, yo siempre he utilizado el Bodex y para estratificar un poco, pero bueno, ahora mismo la GSPO pues nos dice que, bueno, nos lo simplifica, nos quita el índice de masa corporal y nos dice que con una espirometría, ¿vale? No la tenemos, no pasa nada, pues podemos tener la de 2016, 2014, 2012, a lo mejor nuestro paciente fue al neumólogo hace 6 años, pues a lo mejor podemos utilizar esa. Y nos saldría, entonces podremos tener riesgo bajo o riesgo alto, ¿vale? Y según aquí toma tres valores, como es el nivel de obstrucción, la disnea con la escala de MRC y las exacerbaciones. Entonces, según si tienes más o tienes menos, pues será riesgo bajo o riesgo alto. Y entonces nos divide el riesgo bajo, ¿vale? Nos recomienda, ¿vale? El tratamiento con LAMA, que es pues, el tiotropio, en principio, bueno, un antimuscarínico de larga duración, y el riesgo alto, ¿vale? Que nos lo divide en 3, en no agudizar y al dividirnoslo en 3, pues también nos orienta qué tratamientos podemos tomar. Habla de la doble broncodilatación con LAMA, antimuscarínico o anticolinérgico de larga duración y beta-adrenérgico o beta-2 de larga duración, ¿vale? Es la doble broncodilatación de la que tanto hablamos. Y también tenemos al agudizador no eosinofílico, también nos recomienda esta terapia. Sin embargo, para el agudizador eosinofílico, que tiene más de 300 eosinófilos, pues nos recomienda que ahí sí que puede haber un componente inflamatorio y que no sabemos si es un poco asmático y demás, nos recomienda el corticoide, ¿vale? Pues lo que estábamos diciendo, en la GSPO desaparece el fenotipo mixto EPOC-asma y nos los fenotipa, como hemos dicho. El no agudizador tiene muy poquitas agudizaciones al año o ninguna, ¿vale? Máximo una. El agudizador no eosinofílico tiene 2 o más agudizaciones y no presenta eosinófilos menos de 300, ¿vale? Y el agudizador eosinofílico sí que presenta también 2 o más agudizaciones al año y presenta más de 300 eosinófilos. Lo que sí que hay, entonces, nos dice que podremos utilizar los corticoides. Y la verdad es que el agudizador eosinofílico, que no sabemos si fue antes el huevo o la gallina, si era asmático y se convirtió en EPOC o algo, no sabemos si es un hiperreactivo, si de niño tuvo una atopia, ocupa un porcentaje bastante alto, ocupa un cuarto, por lo menos, de un 15 o un 25%, ¿vale? De nuestros pacientes EPOC. Bueno, y en el mismo hilo, pues habla la GOL, que es como internacional, ¿vale? Entonces la GOL tiene 2 partes, una en la que hablará del pronóstico, es decir, el nivel de obstrucción, igual que nos hablaba la GSPO del nivel de obstrucción, pues aquí habla del nivel de obstrucción y nos hablará un poquito del pronóstico que va a llevar nuestro paciente y nos habla también de otra parte que hablará del manejo, de cómo podemos manejarlo, según si tiene reagudizaciones o no tiene reagudizaciones, si tiene 0 o 1 reagudización al año, estaremos en el estadio A o B, y si tiene más de 2 reagudizaciones estaremos en el C o en el D. Y también utiliza la CAT y la MRC, es decir, cualquiera del CAT o el MRC, cualquiera de los dos nos sirve para catalogar a nuestro paciente. ¿Y por qué nos lo cataloga en A, B, C o D? Pues nos lo cataloga también para orientarnos cómo tratarlo. Sin embargo, ellos, el grupo A, que es el más leve, es el que tiene poquitos síntomas, nos dice que lo tratemos con un broncodilatador normal y corriente. En el leve, en el otro nos decía que utilizáramos un LAMA directamente en la guía española. Aquí dice que un broncodilatador, pero que puede ser incluso un Ventolin. Pero bueno, es un poco que sepamos que dirigirnos un poquito y quitarnos el miedo a tratar. Es decir, no lo vamos a hacer mal, lo hagamos como lo hagamos. Es decir, lo que tenemos que estar es un poco puestos en qué es un LAVA, en qué es un LAMA. Han salido muchos de golpe, han salido muchos dispositivos diferentes, han salido muchas mezclas, pues pero tenemos que estar
un poquito puestos en eso. Y el grupo B, pues nos habla de que pongamos un beta 2 o un anticolinérgico. Y el grupo C sí recomienda, porque esto como reaudizan o se sobreinfectan, pues el LAMA sí que ha demostrado un poquito mejor, ha demostrado que mejora esto. Y ellos sí que hablaban antes ya de los eosinófilos de más de 300 y siguen hablando. Es decir, esto es una incorporación casi nueva en la GSPOC. Ellos sí que en la GOL sí que hablaban siempre de los eosinófilos de 300 para utilizar corticoides, corticoides mayor de 300. Bueno, pues eso es el coñazo, entre comillas, de las guías. ¿Y qué hacemos en la práctica clínica? Pues en la práctica clínica tenemos a estos dos tipos, que son los que yo estudié en la universidad, que son el enfisematoso y el bronquitícrico crónico, y que tenemos que tratarlos, que no hay más narices que tratarlos, que es que no podemos fenotipar, estratificar, podemos tener espirometría, ¿no? Pero al final los tenemos que tratar. ¿Y para qué los queremos tratar? Pues para tres cosas. Pues el objetivo fundamental de tratarlos es para reducir sus síntomas, para reducir sus exacerbaciones y para mejorar su calidad de vida. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues vamos a tratar de dos maneras. Las dos maneras que tenemos son farmacológico y no farmacológico. Aquí realmente he metido la oxigenoterapia, que es farmacológico, pero es porque solo hay dos intervenciones que podamos hacer nosotros los médicos que mejoren la mortalidad de nuestros pacientes de POC y que mejoren la progresión de la enfermedad. Uno es el abandono del tabaco, solo esa intervención, y la oxigenoterapia. Pero claro, la oxigenoterapia no le vas a meter 14 horas a todos los EPOC, es decir, le tendrás que meter oxigenoterapia al que lo necesite, le tendrás que meter oxigenoterapia a que tenga una hipoxemia, ¿vale? Pero bueno, recordatorio es que los médicos de atención primaria sí que podemos prescribir oxígeno para 21 días, ¿vale? 3 semanas, los concentradores y demás, hasta que consigamos pues que nos lo vea un neumólogo o de la consulta del oxígeno que llamamos. ¿Vale? Pues el ejercicio físico también es otra del manejo no farmacológico, y las vacunas lo que hemos hablado. Y el manejo farmacológico, pues bueno, tener 4 conceptos muy claros. Que la terapia combinada, la doble broncodilatación, es mejor que la monoterapia. Bueno, pues 2 contra 1, mejor. Que el LAMA es superior al LABA en lo siguiente, en el riesgo, en disminuir el riesgo de exacerbaciones, es decir, los anticolinérgicos, el tiotropio, bueno, en este caso, o como el umecloidinio, o bueno, son superiores los anticolinérgicos para reducir exacerbaciones. Que la doble broncodilatación, la doble LAMA-LABA, la unión contra LABA-corticoides, ¿vale? Es superior la doble broncodilatación en EPOC, porque tienes menos riesgo de neumonías, menos exacerbaciones y mejora la función pulmonar. Y que los corticoides inhalados son útiles cuando tenemos eosinofilia mayor de 300, pero tampoco tengáis obligación de la eosinofilia, es decir, que es que a veces tenemos un paciente que le hemos metido la doble y es que se sobreinfecta, es que sigue teniendo, y pues al final le tenemos que meter los corticoides, pues le metemos la triple, que no pasa nada, se le mete la triple y ya está. ¿Y quién nos dice eso? Pues nos lo dice el AC Project. El AC Project es la verdad es que está fenomenal, porque simplemente con la escala de la disnea le dice poca fatiga, caballero. Pues yo poca fatiga, un LAMA o un LABA, acierto seguro. Mucha fatiga, es decir, le pasa la escala, mucha fatiga. Pues 2 broncodilatadores de larga duración, LAMA o más LABA. Pues además de todo esto, estamos simplificando mucho, además de todo esto, este señor me hace 2 exacerbaciones, más de 2, está siempre en la consulta. Pues le meto corticoides inhalados, si es que al final no tienes más, es decir, al final tienes lo que tienes, ¿vale? Y las exacerbaciones, pues es pues eso, que cuando se cierra una puerta se abren 2 ventanas, pues que es el momento de coger al EPOC en atención primaria y de tratarlo. ¿Y qué es una exacerbación? Pues un cambio en la sintomatología que nos lleva a un cambio en el manejo. ¿Y qué ha pasado? Pues que este año, como no ha habido infección, pues que las causas más frecuentes son las infecciones, y que como tenemos la mascarilla, pues que este año no se han infectado tanto y que no hemos tenido tantas regularizaciones. Y que en este caso sí que el Ventolin, el SABA, el de corta duración, el beta 2 de corta, el Ventolin, para el manejo agudo en estos casos de regularización es superior, ¿vale? A los LABA. Que lo utiliza que aquí cada mástil tiene su librillo con el corticoide sistémico, que unos ponen terapias terapias descendentes, otros podemos poner 5 días o 7 días, es decir que, bueno, que cada uno utilicemos como más acostumbrados estemos, y que lo hagamos como lo hagamos, lo hacemos bien. Y el uso de antibióticos, pues
los indicados, pues el Aumentine, el Levo, el Moxi, bueno, pues cada uno que utiliza también, los utilizamos bastante, vamos, bastante orientados. Y para saber un poquito si nuestro paciente se ha exacerbado o no, pues hay 3 síntomas cardinales, como el aumento de la disnea, el aumento del volumen del esputo y el aumento de la purulencia del esputo. Este último de la purulencia del esputo es como los goles fuera de casa, que valen un poco doble. Entonces, pues según si tenemos 1, 2 o los 3, pues tendremos un Antonisen 3 que será el leve, un Antonisen 2 que será el moderado, pero trataremos en atención primaria con antibiótico y broncodilatadores. Y los que son más graves, pues bueno, que aparte de esto, pues tendrán pues, una hiposemia, una saturación bajita, una taquinea, unas comorbilidades asociadas, porque seguramente los tengamos que mandar a hospitalaria. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con de estas tablas? He visto durante la pandemia 1000. COVID contra catarro, COVID contra gripe, ¿cómo diferenciarlas? Y yo no diferenciaba ninguna, porque es que no tenía ni puñetera idea. Entonces, ahora es COVID contra EPOC, tampoco le hago caso. Al final, palito a mi paciente POC. Al final, PCR o test rápido. Pero el otro día, hablando en una charla, se comentó que es cierto que se está perdiendo el paciente respiratorio un pelín. No sé qué estamos haciendo mal, pero te llamas a un paciente, te dice, yo toso y tengo fiebre. Pues ese ya se va al circuito COVID, le haces la PCR y hasta 3 o 4 días que venga la PCR no lo ves. Es decir, algo tenemos que hacer. Luego podremos intentar hablar de eso, pero eso no lo estamos haciendo bien. Si estamos haciendo eso, no está bien hecho. ¿Vale? Vale, y bueno, a veces estamos encabezonados en cambiar el tratamiento, en cambiar los tratamientos, y a veces es un error de inhalación que está mal hecho, o sea que no sabe hacerlo. Entonces hay que revisárselo. Y esto solo se puede hacer con la programada, con las citas programadas. Solo podemos hacerlo así. ¿Y cómo elegir un dispositivo? Pues otra cosa de las que hacemos en atención primaria, y pues que tenemos que tener pues, 4 conceptos muy básicos. Si queremos un presurizado, una MDI, pues tendremos que tener coordinación entre la inhalación y la activación del dispositivo. Y si no, pues ponerle una cámara. Si queremos poner un polvo seco, pues que el flujo inspiratorio de nuestro paciente tiene que cumplir un mínimo, porque si no, no lo va a movilizar. Si nuestro paciente, ahora que hay tantísimo abanico de dispositivos y de fármacos, pues si tiene un dispositivo y a ese le podemos añadir, cambiarle el principio activo, pues mejor, porque ya ya está adiestrado. Y bueno, y la capacidad de cada uno de adiestrarse o de aprender, pues es independiente. Ahí tenemos. ¿Y qué pasa con la llegada de la pandemia? Pues nada, pues por la llegada de la pandemia, pues ¿qué nos ha pasado? 3 Pues minutos. que Dime. Te quedan unos 3 minutillos, ¿vale? Sí, no me queda nada, ya lo tengo fundido. Genial. Pues que hemos hecho una separación por pacientes, hemos hecho consulta telefónica, hemos hecho de epidemiólogos, hemos hecho de expertos en vacunas y bueno, y tenemos una difícil interacción entre primaria y especializada ahora, porque recuerdo que Javi Calleja tenía lo de la consulta Asma EPOC y que eran unos facilones, quiero decir, con un telefonazo nos atendían, nos lo citaban y esto se ha perdido mucho, ¿vale? Tendrán unas listas y una persona asistencial increíble. Lo único que queda destacar es que esto está mal escrito porque prohibición de espirometrías y tratamiento nebulizados no está prohibido, pero está desaconsejado. Lo dicen las guías, lo dice el AGOL, en el inglés albaceteño habla de que continuar con su tratamiento de mantenimiento aunque fueran corticoides, usar los antibióticos y los corticoides sí que es posible y evitar en la medida de lo posible las nebulizaciones y evitar en la medida de lo posible las nebulizaciones. Y pues aquí esto es jugar en otra liga. También nos habla la GOL de que un paciente desde su casa se haga una espirometría y que por teleconferencia te la haga. Podríamos jugar en esta liga podríamos jugar en diabetes o en hipertensión, que los Reyes Magos y los cumpleaños han regalado muchos aparatos de la tensión, pero realmente nosotros no tenemos ni medios, ni nuestros pacientes tienen mini espirómetros, ni COP6, ni nada. Es decir, bueno, esto es así. Y en la misma línea de la GOL, esto es repetir por repetir, pero como decía la Senfi, pues lo he puesto, que utilicemos corticoides inhalados, que no pasa nada con el COVID, que mantengamos su tratamiento su tratamiento regular, que las nebulizaciones no las hagamos, que las espirometrías las evitemos, que seguro que ya estáis haciendo espirometrías a casco porro en especializada y poquita cosa más, ¿vale? Que el futuro pasa por nuestra coordinación. El futuro pasa, he puesto 2 sillas, ¿vale? Termino ya. He puesto 2 sillas
por dos cosas. Lo primero, que si esto lo tiene que arreglar los de arriba, pues que nos podemos esperar sentados, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos sillas, ¿vale? Y si esto lo tenemos que arreglar entre nosotros, la especializada o la hospitalaria y la primaria, pues que nos sentemos en las sillas, que compartamos, que pongamos proyectos, que hagamos una lluvia de ideas, que cada uno proponga ciertas cosas para llegar a acuerdos y para mejorar toda la lista de espera y para mejorar todo. He puesto dos sillas para sentarnos, pero he puesto dos sillas diferentes, si os dais cuenta. Una tiene 3 patas y otra 4. Simplemente es recordaros que a veces los médicos de primaria no es que no queramos hacer las cosas, es que estamos limitados en hacer las cosas. A veces no tenemos la... Por ejemplo, os voy a poner un mínimo ejemplo, es que hace 15 días me han dejado pedir una T4 y una T3, ¿vale? No podía pedir nada para el tiroides, podía pedir la TSH. Es decir, estamos limitados, un oftalmólogo puede pedir una resonancia de una rodilla, ¿vale? Y yo, que veo rodillas, no puedo pedirla. Es decir, estamos limitados y que a veces hacemos las cosas mal o bien, pero que sepáis nuestras pequeñas limitaciones, ¿vale? Y nada, pues desde el Bonillo, muchísimas gracias. Ya hemos terminado, Bueno, señores. muchas Lo gracias, siento Julián. haberme alargado más de la cuenta. Nada, no, si por mí te habría dejado hablar un montón, porque la verdad es que creo que ha sido muy ilustrativo y has tocado un montón de temas que a lo mejor nosotros no vemos desde tu punto de vista, porque estás ahí en primera línea. Entonces yo creo que has dejado muchas preguntas para ahora, muchos temas sobre los que hablar ahora. O sea que muchas gracias. Nada, ahora vamos a darle paso a Javier Callejas, ¿vale? Que es el neumólogo del Hospital de Albacete y que tiene mucha experiencia sobre esta patología y nos puede ilustrar un poquito sobre cómo se maneja a nivel de neumología con las herramientas hospitalarias, ¿vale? Entonces, buenas tardes, Javier, te dejo ya que... Yo voy a hablar desde el punto de vista del neumólogo y, bueno, agradecer también a Julián, pues que me ha facilitado mucho las cosas porque ha tocado muchos temas que yo voy a tocar también desde el punto de vista del neumólogo, pero voy mucho en su línea. Esto es el conflicto de intereses. Bueno, para empezar, pues me gustaría comentar este artículo que publicó el doctor Marín en el archivo de bronconeumología hace unos años, los 10 mandamientos de la EPOC, y bueno, era un poco como para situar la EPOC como una enfermedad que es bastante más importante de lo que muchas veces pensamos y creemos. Que los 10 mandamientos, según el doctor Marín de la EPOC, pues el tabaquismo es el causante en el 90% de los fumadores o fumadores. Como ha dicho Julián, pues puede haber biomasa, otras cosas. Que la EPOC es una enfermedad extraordinariamente prevalente, como también ha mostrado, que está infradiagnosticada, más si cabe en mujeres, y que se trata de forma tardía, que se ha convertido en un paradigma de las enfermedades crónicas. Él ha comentado mucho al respecto también de eso, que supone un tremendo coste sanitario para el Sistema Nacional de Salud, que se diagnostica con una simple y asequible espirometría, que el Estado se ahorra en EPOC numerosos costos económicos con la voluntariedad de los cuidadores privados, que necesitamos políticas científico-técnicas de calidad para el manejo de esta enfermedad, que también necesita más investigación y que además pues, es una patología oculta en nuestra sociedad. Y bueno, pues, ¿qué dice nuestra guía? Yo me he ido a la española, es verdad que la GOL pues, es la internacional, pero bueno, al final somos españoles y bueno, pues me gusta intentar manejar nuestra guía, aunque también tiene sus limitaciones. Y bueno, pues no me voy a parar mucho en la definición, pero bueno, sabéis que es una enfermedad respiratoria que está caracterizada por síntomas persistentes y por una limitación crónica al flujo aéreo. Principalmente está causada por el tabaco, como se ha comentado, que esta limitación al flujo aéreo se manifiesta habitualmente en forma de síntomas como la disnea, que es progresiva, aunque también puede haber otros como la tos crónica y la expectoración. Y se caracteriza por la presencia de agudizaciones y también por el acompañamiento de comorbilidades que encima pueden contribuir a la gravedad de algunos pacientes. Antes un paciente se moría de EPOC y ahora se muere con EPOC, ¿no? También ha cambiado nuestros pacientes. Ahora pues tienen muchas comorbilidades asociadas y bueno, pues muchos fallecen por comorbilidades cardiovasculares o neoplásicas, no tanto por la propia patología en sí.
Y bueno, ellos hablan de que la espirometría no puede considerarse diagnóstica por sí sola, pero sí que hay que utilizarla como prueba de confirmación ante la sospecha diagnóstica. Máxima si tienen síntomas respiratorios crónicas y es fumador activo o ha sido fumador importante. Ya lo ha tocado él, pero a mí me parece fundamental. ¿Qué pasa en nuestro medio? Pues bueno, en el estudio de 1997, IBER-EPOC, pues había una prevalencia del 9%, mucho más en varones que en mujeres, y un infradiagnóstico del 78%. Y esto suponía un infratratamiento del 81%. Bueno, vamos a ver si se hacen mejor las cosas, tal. 2007, estudio PISCAN. Bueno, la prevalencia sube un poquito y al 10%. Los varones siguen siendo un 15%, las mujeres suben un poquito más en el diagnóstico y aún así pues hay un infradiagnóstico nada desdeñable del 73% y un infratratamiento del 55% casi. ¿Y qué ha pasado en el último estudio, 2017? Entre medias, pues muchas reuniones, mucha formación, muchas colaboraciones pues, entre atención primaria, neumología. Yo recuerdo infinidad de cursos, se han hecho programas para dar formación de diversos tipos también en atención primaria, para enfermería, para formarles en espirometrías. Y yo digo a nivel local, pero a nivel regional y a nivel nacional, pues ha habido programas similares. ¿Y qué ha pasado en 2017? En el estudio, 10 años después, en el EPISCAN del 2017. Pues bueno, una prevalencia que sí que ha subido, pero seguimos teniendo un infradiagnóstico que incluso ha aumentado respecto al de 2007. O sea, según esto, seguimos haciendo las cosas fatal. O sea, tenemos un infradiagnóstico del 75%, casi. O sea, más que en 2007. Pues esto nos lleva a que es eso, como hemos dicho en los mandamientos, altamente prevalente, un 12% actualmente, es la cuarta causa de mortalidad a nivel global, con casi un 12% de funciones, supone ese alto de infradiagnóstico con un gran impacto sobre el coste económico, que oscila unos 3.500 euros por paciente, y las exacerbaciones suponen el 84% del coste anual, y de ellas el 10-12% suponen un 10-12% de visitas a medicina, atención primaria. Es un número muy importante. También hay visitas a urgencias y un 10% de hospitalizaciones. O sea, es una patología muy importante. Respecto a la inflamación, un poco a la patogenia, decir que esta inflamación es esencial, que el humo del tabaco y otros irritantes, más una susceptibilidad genética, pues lleva a esa inflamación pulmonar por medio de células inflamatorias, las más importantes los neutrófilos, los linfocitos TCD8, macrófagos. Hay mediadores de la inflamación, agresión oxidativa, proteasas, que lo que hacen es que esa inflamación se produce un daño a nivel del tejido. Y este daño, pues lo que acaba suponiendo es que haya bronquiolitis obstructiva y hipersecreción de moco y destrucción de las paredes alveolares. Es una imagen similar con las células implicadas y todo lo que supone. Y respecto a la patogenia, pues hay una imagen bastante gráfica de lo que es un bronquio normal y un bronquio pues, afectado con bronquitis por esta inflamación. Pues porque hay aparece todo esto, metaplasia de epitelio, hipertrofia y hiperplasia de glándulas mucosas, del músculo liso, del tejido conectivo y fibrosis y depósito de colágeno. Y esto es lo que lleva al remodelado de la vía aérea en la época. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues bueno, la guía española de la EPOC, pues esto no ha cambiado, como decía también Julián, pues a partir de los 35 años, con un consumo de tabaco más o menos importante, ya por encima de 10 paquetes año, y que presente síntomas, hay que pensarlo, tos, expectoración, muchas veces hay que informar a los pacientes. Cuando vienen por otra causa, pues si son fumadores, muchas veces asumen que tienen estos síntomas porque fuman. Esto es lo típico del tabaco, ¿no? Es que a lo mejor ya están desarrollando enfermedad. Entonces tenemos que empezar a sospecharlo clínicamente, pedirle una espirometría y con esa espirometría, si el F1 FVC es inferior a 0,7%, pues tendremos la EPOC.
que bueno, pues clasificaremos la obstrucción, la gravedad de la obstrucción en leve, moderada, grave, muy grave, tras la prueba broncodilatadora, si dan estas cifras. Y muy importante el diagnóstico diferencial. Ahora entraremos en él, pero es muy importante que pensemos también en otras patologías similares o que pueden dar clínica similar, porque los tratamientos, el abordaje va a ser distinto. Bueno, esto es GOLD, la internacional, lo mismo, síntomas, presencia de factores de riesgo, pues hacer la espirometría. Y ahí con la espirometría, pues en función de la cifra de C1, del C1 postbroncodilatador, si el C1 es inferior al 70%, pues lo clasificaremos igual en leve, moderado, grave y muy grave. ¿Qué hablar de diagnóstico diferencial? Bueno, pues hay muchas patologías que pueden presentar clínicas similares, pero sobre todo tenemos que tener muy en consideración las más prevalentes para nosotros a nivel respiratorio, que son la EPOC y el asma. Y bueno, pues tienen sus cosas que las van a diferenciar. Y sobre todo porque esa diferenciación va a hacer que utilicemos un tratamiento u otro. Esto, insisto mucho siempre en esto. Aquí, bueno, pues eso, en la EPOC tenemos un agente nocivo, que es el humo de tabaco. En el asma suele haber un agente sensibilizante. Las células inflamatorias son distintas, aunque es verdad que hay pacientes que pueden tener las dos enfermedades o células inflamatorias de las dos, son aquellas que se pueden beneficiar, pues eso, más de, por ejemplo, el EPOC con corticoides inhalados, o también hay asmáticos más neutrofílicos que pueden utilizarse, aparte de los corticoides inhalados, pues les puede venir bien pues un anticolinérgico. Y luego la limitación al flujo aéreo pues es crónica, no es reversible en la EPOC, mientras que en el asma, si la cogemos a tiempo, sí que es reversible. Y esta tabla a mí, bueno, me parece fundamental. La base del tratamiento en el asma va a ser el corticoide inhalado, mientras en la EPOC van a ser los broncodilatadores. Parece de perogrullo, lo decimos mucho, pero sorprende. A nosotros todavía nos vienen pacientes, pues una abuelica de 90 años con una doble broncodilatación, con un anticolinérgico y un betador de larga duración, que además le preguntas, ni biomasa, ni fumadora, ni nada de nada, y con pitos, y todavía pues vemos EPOC puros enfisematosos que nos vienen a la consulta con corticoide inhalado y un LABA. Es fundamental. Los mecanismos inflamatorios son distintos y por eso en uno vamos a intentar darles corticoides y en otros pues los broncodilatadores. Cierto es que en estadios más evolucionados, pues es verdad que, como decía Julián, pues al final muchos de nuestros pacientes van a llevar la triple, en unos y en otros, pero hay que intentar ser un poco más de primeras, pues más fino, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Muy importante las exacerbaciones en los pacientes con EPOC. No hablo de la definición, ya la he comentado también antes, Julián, pero bueno, es un empeoramiento mantenido de los síntomas y los principales síntomas, pues la disnea, la tos, el incremento del esputo, cambio de color en el esputo. Él lo ha comentado muy bien con los criterios de Antonisen, pero tiene su importancia las exacerbaciones en la EPOC porque, bueno, pues también es una espiral descendente, la EPOC en sí, pero con las exacerbaciones pues hay un mayor riesgo de llegar antes a un final fatal. Como veis, pues se les va cayendo la función pulmonar y bueno, los signos y síntomas van apareciendo y con más exacerbaciones, pues más probabilidades de desarrollar muerte y un fallo respiratorio. Además, pues bueno, se ha visto claramente que las exacerbaciones frecuentes incrementan el riesgo de muerte y además también incrementa el riesgo, como he dicho antes, de eventos cardiovasculares. Son pacientes que pueden morir de un infarto. Bueno, al final también el pulmón sufre, acaba haciendo sufrir al corazón y bueno, son pacientes también que esa inflamación que tienen, bueno, pues fumadores, ya sabéis, el tabaco en sí pues es un factor de riesgo cardiovascular y tienen mucho riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Y en cuanto al tratamiento, yo voy a ser muy práctico. Él ha contado ha contado mucho pues las guías. Yo no me voy a parar tanto en las guías porque yo creo que ahora tenemos que ser prácticos, sobre todo pues eso, con las limitaciones que tenemos. Vosotros, sobre todo, como se estaba comentando, la imposibilidad de hacer espirometrías. Pero bueno, los objetivos iniciales ya los ha comentado él,
son aliviar síntomas, para reducir síntomas, tolerancia y mejorar la tolerancia a la capacidad del ejercicio y mejorar el estado de salud. Y por otro lado, pues reducir el riesgo futuro, prevenir la evolución de la enfermedad, prevenir y tratar exacerbaciones y, en definitiva, reducir la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Cuál es la base del tratamiento? Y aquí hay que insistir mucho. La base del tratamiento de la EPOC son los broncodilatadores. Y además los broncodilatadores de larga. Todavía también nos encontramos pacientes que vienen solo con un SABA, con un vetador de acción corta, un Ventolin. Es verdad que tenemos que insistir mucho en la educación de los pacientes. Nos pasa en el asma y en la EPOC también. Tenemos que insistirle. Es verdad, el beta-2 de acción corta, ellos lo notan, pero no se está tratando la base, que es esa inflamación que precisa de tratamientos más potentes como son los broncodilatadores de acción larga. Además, la combinación de ambos va muy bien que subirlos únicamente por separado. Y me voy al tratamiento según también, pues como ha dicho, a mí me gusta mucho el COPD Easy Project del doctor Cabrera, además muy amigo mío, y que es el que ha comentado él, ¿no? El Easy Project. Realmente de lo que se trata es utilizar con la disnea, que también ha mostrado Julián, pues bueno, si tú tienes disnea, poca disnea, menos de 2, pues le damos un broncodilatador de larga acción. Los de corta solo para el alivio sintomático, pero hay que darle un tratamiento. Esto es como el de la tensión. Damos tratamiento para la tensión, hay que tratar no solo los síntomas, tenemos que tratar por la patología. Darle un broncodilatador de larga, preferentemente, esto ya es aunque en las guías pone que cualquiera, pues preferentemente los anticolinérgicos, el tiotropio, pues a mí me parece, bueno, es el gol estándar, ¿no? Y además porque además, pues eso, actúa sobre inflamación y además broncodilata. Y si de inicio tienes mucha disnea o a pesar del tratamiento inicial sigues con disnea, pues 2 broncodilatadores de larga acción de manera sinérgica, pues también en un dispositivo único, pues estupendo, esa doble broncodilatación, pues por ejemplo con tiotropio más solodaterol, por el sistema inhalatorio, aunque bueno, también hay otros sistemas inhalatorios, hay otros fármacos, pero bueno, han demostrado una eficacia muy buena y son recomendables. Si con eso, si a pesar de eso presentan 2 o más exacerbaciones, pues es cuando se te planteas el uso de corticoides inhalados. Este sería un poco, esto es siendo muy básico. Y bueno, yo quería hablar de los criterios de derivación. Los criterios de derivación de poca neumología, pues bueno, ¿cuándo nos los deberían de mandar? Pues EPOC grave o de alto riesgo, cuando hay EPOC exacerbador, cuando hay un EPOC independientemente de la gravedad con mal control de síntomas o con aparición de nuevos síntomas o con muchas comorbilidades. Claro, esto es en el mundo ideal porque muchas veces si no se dispone de espirometría, pues nos van a mandar todos porque los tenemos que estudiar a todos, hacerles una primera espirometría, ¿no? Entonces, eso ya también a nosotros nos limita. Vosotros tenéis, es verdad que soy la puerta de entrada. Nosotros, pues, claro, a todos estos pacientes los queremos recibir. Ya teníamos antes del coronavirus, pues casi 8 meses de lista de espera para ver un paciente nuevo. Y después del coronavirus, pues esto se ha disparado por la propia lista de espera que teníamos, los pacientes respiratorios normales. Luego pensar que nosotros somos también la puerta de entrada de todas las problemas respiratorios, las secuelas respiratorias del coronavirus. Con lo cual, esto lo digo porque que a nosotros ahora mismo nos gustaría ver todo y darle la respuesta lo más rápida posible a todos los pacientes, pero que a nosotros también nos cuesta mucho recibir pacientes porque tenemos muchísima lista de espera y además también hemos sido puerta de entrada para los ingresos hospitalarios por coronavirus, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos que intentar, por eso intentar manejar también desde las consultas estos pacientes. Y para eso, pues Julián lo ha dicho muy bien, ha mostrado, pues, por ejemplo, pues los test y el COP6, bueno, el peak flow menos, pero el COP6 puede ser de mucha ayuda y bueno, está validado. Ya claro, teóricamente, como en todos los centros de salud hay espirometría. Yo sé que no se ha hecho formación, tendríamos que, bueno, como ha dicho, pues sentarnos a ver cómo se puede hacer. Lo hemos mirado de muchas maneras, pero tenemos que seguir insistiendo en esto porque en esto nos va la salud de nuestros pacientes, ¿no?
¿Cuándo debemos de derivar nosotros los EPOC a medicina familiar y comunitaria? Pues cuando son leves o moderados que no agudizan, o son de bajo riesgo, cuando están estables con un buen control de síntomas estudiados, cuando no tienen comorbilidades. Y aquí os traía algún ejemplo de, pues lo ha tocado por encima, pues esa consulta de EPOC-asma en la que nosotros trabajábamos, que bueno, pues como era por medios, por becas, pues cuando se acabó el dinero, pues se acabaron estas consultas. Bueno, pues aquí es verdad que nosotros intentamos dirigir, intentamos ver todo, pues aquellos que nos mandaban para estudiar o aquellos que no estaban controlados. Y luego, ¿qué hacíamos con ellos? En los 3 supuestos, yo solo hablo de EPOC, pero bueno, nos pasaba que aquel que mandaban para estudiar y no tenía patología respiratoria, pues se lo derivábamos nuevamente a medicina familiar comunitaria después de haber descartado que tuviera patología respiratoria. El siguiente, pues pacientes que se les ha excluido una patología respiratoria, pero que nosotros hemos sospechado otra patología que no es respiratoria, pero que tiene que ver un especialista. Pues nosotros lo derivamos a otro especialista y lo derivamos nuevamente a seguimiento por medicina familiar y comunitaria, además del especialista. Y aquellos que diagnosticábamos con EPOC-asma, pues inicialmente hacíamos un seguimiento simultáneo desde nuestra consulta y medicina familiar y comunitaria, y cuando el paciente estaba estable y es leve, pues solo seguimiento por medicina familiar y comunitaria. Si hay una patología moderada o grave, inestabilidad o un difícil control, pues es cuando lo tendremos que seguir en consultas. Porque si no, aparte, pues eso, lo que he dicho, tenemos un volumen de pacientes también pues muy, muy alto y que no le podemos dar respuesta a todos de la manera que nos gustaría y que os gustaría a vosotros. Esto es mío. ¿Qué mínimos habría que cumplir antes de una remisión? Julián ha tocado cosas. Bueno, lo primero es un abordaje inicial. Yo sé que estáis desbordados y nosotros también. Y nosotros vemos muchos pacientes, pues eso, que nos vienen sin radiografía. O sea, pues como lo has dicho tú, una tos, pues bueno, una tos. Y pues hombre, primero una historia clínica, o sea, muchas veces parece, o sea, yo sé que los que estáis aquí, que son los que probablemente más os interesa la patología respiratoria, os sonará la risa, pero nos encontramos muchísimos pacientes, disnea, punto. Ni radiografía, ni nada, nada, disnea, me lo mandan por disnea. Pues hombre, ni una radiografía, ni una historia clínica adecuada. Cultivo de esputo, bueno, claro, cuando me viene alguno con espirometría hecha, que hay centros de salud que sí que hacen más, pues claro, eso es, bueno, para nosotros es pues el cielo. Pero, o sea, un abordaje inicial, valorar diagnóstico diferencial o comorbilidades. Diagnóstico diferencial porque eso es verdad que no es lo mismo un asma que una EPOC, se puede plantear, o sea, pues eso, plantearlo y bueno, o comorbilidades que pueden empeorar, eso, muchas veces las toses son reflujo, prueba terapéutica. No sé, cosas, bueno, valorar esos diagnósticos y plantear un tratamiento controlador inicial. El otro día, sin ir más lejos, pues a mí me mandaron una paciente asmática diagnosticada en 2017 que lleva sin tratamiento desde 2017 y me lo manda el compañero para que empecemos nuevamente tratamiento. O sea, está diagnosticada de asma intermitente porque lleva desde el 2017 sin tratamiento, ha empeorado ahora. No creo que lo tenga que ver un especialista para ese paciente, digo yo, ¿no? Entonces, primero, un mínimo tratamiento, plantear un mínimo tratamiento controlador según lo que hemos estado comentando. Y aproximación a las exacerbaciones. Cierto, no todas las exacerbaciones hay que tratarlas con antibiótico. Hay algunas que son víricas y bueno, pues si disponemos de una analítica o pues si vemos que tienen eosinófilos elevados, a lo mejor ese es el que se va a beneficiar de un corticoide sistémico. Los antibióticos, pues yo igual, yo cuando vemos pacientes que tienen 6 exacerbaciones al año, que han ido al médico de cabecera, es complicadísimo para vosotros verlos, evidentemente, con el tiempo que tenemos nosotros, pero también es verdad que muchas veces nos encontramos pacientes, pues eso, que son exacerbaciones, bueno, pues y se llevan 4 o 5 antibióticos y no se ha documentado nunca un bicho, un microorganismo. A lo mejor en alguno de ellos, pues intentar documentarlo con un cultivo de esputo. Eso ya sería, ya digo, intentar esos mínimos. Nosotros aceptamos todo, obviamente, como vosotros aceptáis también lo que nosotros os remitimos, pero muchas veces, pues eso, que sí que deberíamos de tener pues un poco más de las cosas más claras. Y bueno, por eso yo ya concluyo. Como conclusiones, pues como veis, la EPOC es muy prevalente y está infradiagnosticada. Es fundamental conocer la patología, trabajar en el diagnóstico y plantear un diagnóstico diferencial para un mejor abordaje de esta enfermedad. Que es importante el control de las exacerbaciones y plantear un tratamiento según la clínica y estas exacerbaciones.
y que debería haber unos criterios de remisión bidireccionales claros para un mejor trabajo entre los dos. Y bueno, mi conclusión final es esa, que deberíamos de promover una relación mucho más estrecha con los centros de salud para implementar mejoras en ambas gerencias, tanto en especializada como en primaria, para una mejor derivación y respuesta bidireccional entre ambos. Y nada, por mi parte nada, muchas gracias. Luego pues podemos hablar en el debate de lo que queráis. Gracias. Pues soy Blanca, soy enfermera en la consulta de neumología del Hospital General de Albacete y como antes mis compañeros, pues lo primero dar muchas gracias por contar conmigo para esta charla y que espero estar a la altura. Lo segundo, pues como ya han dicho antes mis compañeros, la espirometría es de vital importancia para el diagnóstico del EPOC y las encargadas de hacer espirometría pues somos las enfermeras. Desde la consulta de neumología y con el permiso del jefe de servicio, pues les abrimos las puertas a los compañeros que quieran venir a formarse en hacer espirometrías. Y sin más, pues yo voy a empezar pues hablando de la espirometría. Las pruebas funcionales las pruebas funcionales respiratorias pues nos sirven para determinar el tipo y la gravedad de los trastornos respiratorios. Son la espirometría basal, la prueba broncodilatadora, la difusión, la pretimografía o los volúmenes estáticos, PIN y PEN, FENO, pero nos vamos a centrar en la espirometría, porque es la más básica y la más esencial para el diagnóstico de las alteraciones ventilatorias. Es una técnica de elección para medir la limitación del flujo aéreo, además es una herramienta fundamental en el diagnóstico y la monitorización de las enfermedades obstructivas, como es la EPOC, establece el diagnóstico y la gravedad y además permite ver la evolución y la respuesta a las diferentes intervenciones terapéuticas. Hay dos tipos de espirometría, que son la simple y la forzada, pero nos vamos a limitar a la forzada. Mide la cantidad de aire que una persona expira desde una inspiración máxima y el tiempo que tarda en hacerla. Es la que más se utiliza, pues es la que proporciona mayor información de relevancia clínica y se utiliza para confirmar o descartar patologías obstructivas de la vía aérea. Es una técnica no invasiva, es accesible, es relativamente sencilla de realizar e interpretar y tiene un bajo coste. Como todos los procedimientos médicos, pues tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y sus complicaciones. Las indicaciones son, como ya hemos estado nombrando, detención y evaluación de la alteración funcional de enfermedades de la vía aérea, el control evolutivo de los pacientes, monitorización de la respuesta terapéutica, estudio de la hiperreactividad bronquial, evaluación preoperatoria, principalmente en la cirugía de tórax, determinaciones de incapacidades laborales, diagnóstico y localización de estenosis de la vía aérea superior y examen físico rutinario y estudios epidemiológicos. Sus contraindicaciones son absolutas o relativas. Las absolutas, pues la inestabilidad hemodinámica, el embolismo pulmonar hasta estar adecuadamente anticoagulado, en neumotórax reciente, 2 semanas, una hemoptisis aguda, infecciones respiratorias activas, infarto de miocardio reciente, angina inestable, aneurisma, hipertensión intracraneal o desprendimiento agudo de retina. Y las relativas niños menores de 5 o 6 años, pacientes confusos o demenciados, cirugía abdominal o torácica reciente, cirugía cerebral, ocular y otorrinolaringológica reciente, diarrea o vómitos, cirrosis hipertensiva y problemas faciales o bucodentales que impidan o dificulten la colocación de la boquilla. Y las complicaciones, pues cuando está realizando una espirometría el paciente de repente puede darle muchísima tos, puede sufrir un broncoespasmo, un dolor en el pecho, incontinencia urinaria, aumento de la presión intracraneal, mareo o muy pocas veces un cuadro sincopal. Ya es cuando nosotros decidimos pues cuándo parar la prueba, cuando ya no se hace más. Vale. Para realizar la espirometría pues es necesario un espacio adecuado para colocar al paciente de forma correcta. Además es esencial que en este espacio nos dediquemos solo a realizar espirometrías o que en el momento que estemos realizando espirometrías nos estén haciendo otros procedimientos para evitar que el paciente se distraiga. Necesitaremos un espirómetro, como puede ser este que se ve aquí, y necesitaremos una estación meteorológica. Ahora casi todos los espirómetros la tienen integrada. Necesitamos una jeringa de calibración porque
para realizar las espirometrías es necesario que todos los días calibremos nuestro espirómetro. Para eso necesitamos pues, la temperatura, la humedad y necesitamos la jeringa para realizar la calibración todos los días de nuestro espirómetro. Además necesitamos unas boquillas con el filtro antibacteriano, tallímetro y báscula, porque también cuando vas a hacer una espirometría es necesario que tú tengas datos del paciente, edad, peso y talla, para que de forma automática el aparato calcula unos valores teóricos. Las cámaras de inhalación y la medicación broncodilatadora para hacer la propiamente dicha prueba broncodilatadora. Hay que hacer, como siempre, que vas a hacer cualquier procedimiento, lo ideal sería que tú le explicases al paciente lo que va a hacer o lo que le vas a hacer. Entonces, lo ideal, pues explicar al paciente por qué se le va a realizar la prueba y en qué consiste. Además, hay que darle unas recomendaciones previas, como son que el paciente no venga en ayunas, pero que tampoco venga después de haber comido mucho, que no fume durante la hora previa a realizar la espirometría, que evite la ingesta de sustancias estimulantes o depresoras del sistema nervioso central, como son el café o los tranquilizantes, que no realice una actividad física intensa 30 minutos antes de realizar la prueba, que lleve ropa cómoda, no ajustada, y no lo he puesto, pero en el caso de que el paciente ya tenga terapia inhalada, pues que ese día no se la ponga si queremos hacer una espirometría basal, o si nosotros queremos hacer la prueba broncodilatadora, pues que tampoco se la ponga para poder hacer el pre y el post. Antes del inicio de la prueba, pues como en todos los procedimientos que realiza enfermería, pues hay que comprobar que los datos del paciente son los correctos, además de poner el peso y la talla y asegurarnos que no presenta ninguna contraindicación, ¿vale? El paciente debe estar sentado con la espalda apoyada y hay que explicarle pues, lo que va a realizar, que pues, tiene que colocarse la boquilla en la boca y sellar bien los labios para que el aire vaya a través del aparato y del paciente, que vamos a empezar respirando normal y que luego le vamos a pedir que haga una inhalación profunda y que sople lo más fuerte que pueda y aguante soplando hasta que le volvamos a decir que coja aire. Además hay que decirle de que las instrucciones se van a dar de forma enérgica para que no se asuste. Vuelvo a repetir, porque es que es ABC de la enfermería, pues siempre comprobar lo que estás haciendo y saber que lo estás haciendo bien. ¿Cómo sabemos que una espirometría está bien hecha? Pues con los criterios de calidad, que son los criterios de aceptabilidad y los criterios de reproducibilidad que veremos ahora. Los criterios de aceptabilidad, pues son que tenga un inicio rápido, que sea una maniobra continua, que no tenga artefactos, que el paciente no deje de soplar y lo vuelva a soplar, que tenga una duración mínima de 6 segundos y que lo ideal es que tenga una expiración de una duración de 15 segundos. Y aquí al lado os he puesto pues, unas curvas de espirometría que no serían aceptables, porque tienen artefactos que empiezan más tarde, que vuelven a inhalar. Bueno, esto es lo anterior. Los criterios pues, son subjetivos, que es que tú como técnico que estás al mando de la espirometría, pues que sepas cuando una técnica está bien hecha, que el paciente la ha iniciado bien, que tiene la boquilla bien colocada, lo que tú ves. Y los objetivos, pues los que están puestos, lo mismo, repito igual, que tenga un buen comienzo, una buena finalización, que esté libre de artefactos, que la curva no tenga muescas. Y luego la reproducibilidad. Se habla que las curvas son reproducibles con la máxima calidad, cuando la diferencia entre la mayor FVC y la siguiente es menor o igual de 0,150 litros y con la F1 la misma diferencia. ¿Vale? Reproducible es, pues, por ejemplo, aquí arriba las curvas son reproducibles, más o menos están una encima de la otra y abajo pues vemos que no, que cada una es de una manera y esto no sería correcto. Para la lectura y la interpretación de los resultados, pues eso, que el análisis de la espirometría nos permite establecer la existencia o no de una alteración ventilatoria y si es obstructiva o no obstructiva. Como siempre para leer, comprobar que los datos que estamos leyendo son los del paciente, que algunas veces te equivocas y pasas una espirometría que no es la del paciente que toca. Y lo siguiente, pues analizar la morfología de las curvas para ver si cumplen los criterios de calidad. Si se cumplen los criterios de calidad, pues ya nos vamos a estos valores, ¿vale? Que son el cociente FEF1 partido del FVC, que nos mide el porcentaje de la FVC que se expira en el primer segundo de la maniobra.
La FVC, que es el máximo volumen de aire expirado con el máximo esfuerzo posible, partiendo de una expiración máxima. Y la FEF1, que es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra expiratoria forzada, ¿vale? Y luego con los valores del FEF1 definiremos la gravedad de la obstrucción. En el patrón obstructivo, pues la curva tiene una forma característica con disminución del pico máximo y el retardo de la caída, ¿vale? La línea discontinua sería lo que sería una espirometría normal y esta es una curva típica de patrón obstructiva, es más estrechita y tiene la caída brusca. ¿Vale? El cociente FEF1 partido del FVC sería menor de 0,7 o del 70% del límite inferior de la normalidad y la capacidad total sería normal o se encontraría disminuida. Y luego, con el FEF1, pues medimos el grado de obstrucción. En el patrón obstructivo, la gráfica sería normal, pero es más chiquitita. La normal sería la discontinua y esta tiene una curva más o menos normal, pero es mucho más pequeña en comparación con lo que sería la normalidad. Hay una disminución de la FVC y del coeficiente. Vale, para leer el algoritmo de lectura de la espirometría, pues el paciente realiza la espirometría y tenemos que ver si la curva es válida. Si la curva es válida hay que ver si la curva es reproducible y luego, pues lo que hemos dicho antes, mirar el coeficiente, el FVC y el FEF1 para ver el grado de la obstrucción. Con la prueba broncodilatadora, básicamente, lo que queremos ver es que si existe una reversibilidad bronquial. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es realizar una espirometría basal. Administramos la medicación broncodilatadora, que en la consulta casi siempre lo que utilizamos es el salbutamol. Se ponen 4 puffs al paciente en la cámara inhalatoria si el paciente no tiene una buena técnica, y si el paciente tiene una buena técnica, pues se realiza directamente. También a veces aprovechamos ese momento pues, para revisar la técnica inhalatoria, para revisar si el paciente conoce su tratamiento, cómo realiza la técnica, y tendríamos que esperar al administrar la medicación pues unos 15-30 minutos para realizar la segunda prueba. Realizaríamos la siguiente prueba, ¿vale? Y entonces se comparan los parámetros propiamente dichos que antes hemos visto y si mejoran en un 12%, pues hay reversibilidad, sería una prueba positiva. Bueno, lo que tampoco he puesto, pero aprovecho y lo digo ahora, es que para que la espirometría sea aceptable necesitamos hacer un mínimo de 3 maniobras que cumplan los criterios de calidad y como máximo 8. No está indicado realizar más de 8 maniobras. Y luego, como lo excepcional que hemos hecho pues, en la pandemia es el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida de la sala, pues mantener la distancia con el paciente mínima de 2 metros, por parte de enfermería el uso de la mascarilla FFP2 y un EPI, que el paciente tenga mascarilla en todo momento, excepto en el que está soplando, obviamente, que la sala esté ventilada, también contamos con filtros EPA y pues medidas de higiene, desinfectar con lejía cada vez que sale un paciente, ventilar y si el tiempo no lo permite y la agenda, pues se espacian una prueba con la otra y si no, pues eso, pues medidas de higiene y ya está. Como también tenemos el uso de los filtros antibacterianos, pues eso también protege al paciente y al aparato. Y nada, pues también me gustaría decir pues que también nosotras como desde la consulta pues necesitamos también un poco de ayuda desde primaria a la hora de realizar las espirometrías, pues porque como ha dicho antes el doctor Callejas, ahora casi todo lo que estamos viendo son espirometrías que se están haciendo para ver las secuelas del COVID. Entonces, pues muchas de nuestras consultas se están viendo pues, que no hay un hueco para hacer la espirometría, pues están demorando, o que, por ejemplo, haces una espirometría y también por la demora que tienen los médicos tarda un montón en revisarse.
Entonces, pues lo que he querido hacer con esta presentación es que se vea que la espirometría es una técnica sencilla que se puede realizar perfectamente en primaria y ya está, que como nosotras como enfermeras simplemente tenemos que comprobar que la espirometría es aceptable, que tenga una calidad correcta y lo de saber interpretarla, pues porque lo haces y es tu trabajo y más o menos tienes que saberlo, pero si no, para esto están nuestros compañeros. Entonces, pero es necesario que alguien haga estas pruebas para el diagnóstico del EPOC y de las otras patologías respiratorias. Entonces, pues que es algo sencillito que se puede hacer desde primaria y que nos vendría muy bien a todos, como antes ha dicho Julián, que se podría hacer. Pues desde la consulta de neumo nosotros abrimos las puertas para que vengan a reciclarse, a ayudarles en lo que sea. Si es necesario que nosotras vayamos al centro de salud para explicarles el espirómetro, estamos dispuestas. Y nada. Entonces, yo primero quiero lanzar una pregunta así global, que es sobre lo que ha dicho Julián, en primer lugar, que también el concepto de que en muchas enfermedades, sobre todo las que tienen factores de riesgo cardiovascular, se ha podido prevenir exacerbaciones o morbimortalidad, por ejemplo, actuando sobre la dislipemia, sobre la tensión, y es como que los pacientes lo tienen ya arreglado, el seguimiento que se hace. En pacientes con EPOC, que la verdad es que lo has dicho muy bien y que yo creo que tanto en la especializada de primaria como en neumología, por los medios es muy difícil, salvo que sea una monográfica, ir citándolos específicamente cada muy poquito tiempo. ¿Cómo se os ocurre a vosotros que podríamos hacer un seguimiento estandarizado y que el paciente pueda prevenir esas exacerbaciones? ¿Qué podríamos hacer así estandarizado cada cierto tiempo, que no se nos pase? Tenéis que entender eso. Es que se ha quedado, vale. Bueno, tenemos las herramientas. Realmente las herramientas para el diabético las tenemos, para el hipertenso las tenemos. Es decir, es abrir un huequito en nuestras agendas porque los citamos. Nosotros al hipertenso lo citamos cada 2 meses para tomarle la tensión y para hacerle el seguimiento. Al diabético exactamente igual. Es decir, los citamos a un horario para que tenga la glucemia basal. Hacemos un seguimiento y una educación sanitaria. Y al EPOC podríamos hacerlo perfectamente. Es decir, incluso podríamos hacer la espirometría. Estábamos hablando de que espirometría, Blanca decía que espirometría que hiciéramos antes de espirometría me parece bien, me parece bien, no me parece lo aceptado, pero no tenemos espirómetros como dijéramos, útiles ahora mismo. Es decir, en cuanto los tengamos, yo creo que eso va a ser visto y no visto. Igual que nos han puesto otras cosas, igual que nos pusieron el Sintrón, va a ser visto y no visto. Es decir, en cuanto tengamos el aparatito allí, pero tenemos que ser todos a la vez y que sea como una orden desde arriba, igual que se han implantado el resto de cosas. Y lo que estaba diciendo es que lo tenemos. Es decir, yo al paciente para citarlo en 2 meses y volverlo a citar, lo cito. ¿Cómo lo captamos? Pues ahora mismo solo lo estamos captando cuando reagudiza. Si no es exacerba, no lo capto. Y ahí estoy haciendo una cosa mal. Yo, por lo menos, yo no me da culpa mía. Estoy haciendo una cosa mal. Le pongo sus corticoides, le pongo sus antibióticos, le pongo su tratamiento, lo cito a los 5 días o a los 4 días, según como lo vea de malito. Lo vuelvo a revisar hasta que lo pongo en su estado basal. Y ahí es cuando ya lo vuelvo a perder. ¿Vale? Ahí deberíamos incidir y no hacer inercia terapéutica y seguir con el mismo inhalador que llevaba, sino que ahí deberíamos potenciar fármaco. Y a partir de potenciar fármaco habría que citarlo al mes para ver cómo está yendo, para ver cómo está evolucionando, para que me rellene un cuestionario simplemente de disnea, ¿vale? O el CAT o el que sea. Y ahí es donde estamos fallando. Pero la consulta la tenemos, la de enfermería y la de medicina, es decir, que nosotros tenemos como una obligación, ¿vale? De que un tanto por ciento de nuestros pacientes sean programadas. Hacemos una programada de cardiología, hacemos una programada de insuficiencia cardíaca. Yo cada X tiempo a mi paciente insuficiencia cardíaca le hago un electro y le hago una radiografía de tórax, ¿vale? Y le hago una analítica general con todos los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, se lo hago. Pero eso me sale por inercia, me sale intrínseco, es que lo hago. Pues el EPOC no lo tengo en ese círculo, no lo tengo. El EPOC está fuera de mi... Pero el hueco se haría perfectamente y, vamos, la enfermería entraría al trapo porque están deseosas. Es decir, mi enfermera
que es muy hecha para adelante, me ha dicho, cuando quieras empezamos con las espirometrías. Es decir, pero no puede ser que yo lo haga así, pero mi compañero el de al lado no, el otro sí. No, tenemos que ser todos a la vez y todo impuesto desde, como dijéramos, arriba. Claro. Yo, bueno, Ahí, sí, Blanca. que ahí estoy de acuerdo con Julián, debería haber, igual que hay una consulta específica para diabetes o hipertensión, del EPOC, pero también lo que le quiero decir a Julián es que si nadie da la orden, alguien tiene que empezar. Entonces, también es como sentirte bien tú. Tú sabes que estás controlando a tus pacientes EPOC y ser ejemplo para el resto de tus compañeros. Entonces, Sí, pero en el tema espirometría, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, yo vengo de Chinchilla, he estado 10 años en Chinchilla y ahora llevo 3 años en el Bonillo, ¿vale? En los dos centros intentamos coger el espirómetro y lo cogimos, ¿vale? Estaba en una caja, es cierto, existe, ¿vale? Pero al ponerlo intentar ponerlo en funcionamiento, necesitábamos un ordenador que tuviera un disco de 3 1/4, que eso es una cosa no obsoleta, es decir, más que obsoleta. Es decir, yo creo que tú a lo mejor ni nos conoces porque eres más jovencita, pero un disco de 3 1/4, es decir, no podríamos, seguro que no hay nada ahora que podamos cargar. Eso que, vamos, es que no son útiles. Es decir, hay que darle un pequeño... sí, si no te hablo a la hora de la espirometría, que está claro que lo que tienen que hacer es renovar la flota, como quien dice. Ahora, por Eso es. ejemplo, nosotras tenemos espirómetros portátiles que se conectan a cualquier ordenador portátil y realizas una espirometría, pero me refiero a lo que estás diciendo de controlar la técnica inhalatoria, revisarla, un poquito eso. Eso está mal hecho y eso deberíamos cogerlo, y eso hay que entonar un mea culpa, y quien lo haga, chapó. Yo he estado por muchos centros y algunos lo hacen, y la inmensa mayoría, como he dicho, tenemos nuestra cajita de inhaladores, explicamos el primer día, el segundo explicamos el 50% que en los que puedo que sea que me incluya, pero a la tercera vez y hacerlo periódicamente, como he dicho, no lo hacemos. Y eso sí que es cierto que hay que entonarme la culpa y concienciarnos. Con esto de la tensión y la hipertensión y la diabetes llevamos años, pero muchísimos años, muchísimos, con los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que empezar y hoy ya es tarde. Es decir, hay que empezar. Llevas razón. Yo ahí te digo, Julián, o sea, toda la razón. Toda la razón. Y bueno, yo me he traído ahora, mira, me he quitado la camisa y ya tengo la de Cobra Kai, o sea, que yo vengo aquí al debate a tope. A ver, yo te digo que toda la razón, pero como has dicho, lleváis muchos años, pero yo, bueno, yo ya con la tontería yo llevo 15 años aquí, entre la residencia y los años de adjunto. Y te puedo decir que llevamos también muchos años intentando implementarlo. O sea, es verdad que ya nos pasó, hicimos algún curso así de formación y algunos, claro, venía enfermería con el espirómetro que tenían en el centro de salud en ese momento y claro, es que no éramos capaces de ponerlo en marcha porque eran de discatera. Pero yo te estoy hablando de hacer de estos cursos en 2015, 2015, 2016. Entonces, no sé, o sea, Maribel, es verdad Maribel, la enfermera de Chinchilla, fue la que lo llevó, que estuvimos ahí en el zona 1, él de aquí atrás, en el hospital, fui al curso yo, que lo por eso digo que eso es verdad y no sé, eso... pero bueno, pues entonces, pues no sé si con el COP6, pero algo hay que hacer porque bueno, o sea, son pacientes que sí que se benefician y además es que me parece una tontería, pero yo que llevo la consulta monográfica, pues si es que muchos de ellos, sobre todo es en las medidas no farmacológicas. Yo no me he parado porque lo has dicho tú, pero las medidas no farmacológicas son las que, o sea, la cesación tabáquica, claro, nosotros lo mandamos al rehabilitador, al que tiene que hacer al nutricionista si hace falta, porque muchos de estos los pillamos a tiempo y los mandamos a trasplante. El otro día mandamos un tío de 58 años y, joder, cuando viene trasplantado, que ya está otra vez sin oxígeno, que está nada, con un inhalador, pues coño, o sea, esos son a los que sí que les estás cambiando la vida. Y es porque pues hemos actuado pronto sobre ellos, pero que mucho es por las medidas no farmacológicas. Los fármacos, ahora es verdad que encima el coronavirus nos ha hecho mucho daño, porque estos pacientes, muchos se han parado, han parado, el confinamiento les ha venido muy mal por el tema de la actividad física. Y por otro lado, menos mal que con las mascarillas pues no han exacerbado.
pero muchos, pues ese hábito sedentario les empeora el pronóstico y están aguantando porque no se han exacerbado. Entonces, no sé cómo, ya digo, es verdad que pues, no sabemos cómo hacerlo, pero nosotros hemos, no sé, hemos dado mucha formación y vosotros habéis venido a formación y al final es que siempre vamos los mismos a darla y a y es como habéis dicho, a ver, esto, pues hombre, hay igual, pues dentro de la neumología también hay gente que le gustan más las técnicas y a otros que les gusta el sueño y a otros no sé qué. Y entiendo que en medicina familiar y comunitaria pasa exactamente lo mismo. Pero igual que se ha implementado el tema del endocrino, la enfermera lleva el control de la diabetes. El electro, nadie se queja de, joder, las 12 derivaciones y se quejan de la técnica. Una espirometría, en el momento que la enfermera está adiestrada y entrenada, no le lleva tanto como una... O sea, bueno, entonces yo creo que tenemos que insistir, seguir insistiendo en eso, porque me parece fundamental. Bueno, hay otra cosita, perdona que te interrumpa. Haciendo cuentas, fíjate, haciendo cuentas en un cupo de 1000 o 1200 que pueda tener yo, no soy como otros que tienen 2000 aquí en Albacete, pero yo en un cupo de 1000, 1200, ponte que una prevalencia de asma. Por aquí. Yo creo que lo tenemos por aquí, el de los 2000 está por aquí. El de los 2000 está Tomás por aquí, no lo he visto hoy. Ya lo he visto por ahí. Bueno, pues... Sí, don Tomás Soler ha hecho un comentario, dice que, bueno, que parte es porque no hay ni voluntad de los médicos ni de los enfermeros a la hora de afrontar este tipo de problema. Bueno, pues a lo que yo voy es que tampoco es tantísimo volumen. Si hiciéramos simplemente una consulta que hagas tú, por ejemplo, y una o dos consultas anuales de espirometría. No te estoy diciendo una espirometría cada 3 meses, sino 2 espirometrías o una espirometría. Ponte un 10% de EPOC, ¿vale? De mi cupo de 1000. Estamos hablando de pocos pacientes, ¿vale? Y le sumo los de asma, que también les voy a hacer una espirometría. Me estoy juntando con 150 espirometrías, 200 espirometrías anuales. Vamos, yo creo que eso lo sacamos con una al día, vamos. Y tampoco nos estamos matando. Tampoco, es decir, porque claro, vosotros tenéis una consulta y es una enfermera y venga, espirometrías y son todos. Pero nosotros, vamos, yo creo que incluso haciéndola mal, pero ya tenemos una hecha que para el año que viene la haremos mejor y la podremos comparar. Es decir, y creo que entre una y en un cupo de 1200 cartillas hice las cuentas y entre 1-2 espirometrías diarias sería el tope, tenerlo todo bien controlado. Sí, es cierto. Por ejemplo, en el área de allí hay un centro de salud, el número 2, en el que se empezaron a hacer espirometrías antes de la era COVID, otra vez. Y la verdad es que nos llegaba, o los propios médicos de familia, erais capaces de POC grave, moderado, clasificarlos y saber los que os teníais que dar en consulta para seguirlos. Y eso, por ejemplo, a nivel de hospitalaria sí que disminuyó el número de derivaciones, como decía Javi, que muchas veces llegaban sin ninguna prueba complementaria, simplemente por un motivo de tos, y yo creo que eso se nota mucho. Y Hombre, los cálculos sí, que te has hecho son muy importantes. Ya digo o sea, que es verdad que es entre todos, pero que eso, que se han propuesto muchas cosas. Nosotros también tuvimos una época, no solo que recibíamos pacientes, sino que uno de nosotros, que también era por medio de una beca, además gracias a Boehringer, que fue Abel, iba a los centros de salud. Entonces se agrupaban las espirometrías en el centro de salud, se hacían esto y bueno, pues así también estuvimos funcionando durante un tiempo. Entonces ahí el que se captaba que era un diagnóstico y que teníamos que luego seguir en la consulta, pues lo seguíamos en la consulta, entraban dentro de nuestro circuito, y el que no, pues se quedaba pues en atención en primaria, vaya. Entonces, no sé, hay muchas fórmulas que, bueno, tenemos que retocar, volver a retomar, pero también es cierto que lo que también es muy triste es que al final siempre tiene que depender, o sea, no de la propia organización, sino, pues eso, los servicios que están implicados o los médicos que están implicados de atención primaria y nosotros, y al final eso, que un laboratorio y luego encima, pues eso, que sea la industria quien nos ayude con estas cosas. Hombre, obviamente ellos también les interesa, pero que nosotros no tenemos que estar siempre pendientes de esas cosas, sino que debería de venir pues de arriba, de los gestores, vaya, además, vamos, si es que está más que claro, pero bueno, eso también lo tenemos perdido. Yo creo que antes, te voy a cortar también, creo que antes había levantado la mano por ahí Tomás, no sé si es que ahora la ha bajado,
Pero Ángel antes la había levantado. No sé si quería decir algo. Mira, la ha vuelto a levantar. Tomás, a ver si ha levantado la mano, pero no me sale ningún chat, Sí, ninguna ahora se le permite hablar. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Me oís? Sí. Claro. Sí. Bueno, pues nada, yo, como dice Javi, es una guerra de muchos años. No se puede funcionar por voluntarismos, ni por aficiones, ni afinidades. Tiene que ser impuesto. Tiene que ser impuesto y como decía Julián, 1000 cartillas, las mías son las de 2000, para mantener controlados los asmáticos y los EPOC, según nuestros antiguos proyectos de programas. En mi grupo, con una espirometría semanal sería suficiente para hacer el control habitual. Pero es que no quieren siempre. Es muy difícil, es una cosa más, es que no puede ser. Yo siempre he dicho lo mismo, no hace falta seguir los criterios de SEPA, que tiene que ser un entrenamiento de 6 meses y no sé cuántos. Pero la espirometría es la que no se hace. Hay que empezar y se harán, pero nos tienen que obligar. Y luego después los médicos no las pedimos. No las pedimos. Si no se piden, es difícil que las hagan. Entonces, habrá que ejercer la fuerza bruta. Obligatoriamente, paciente que no vaya con una espirometría que no esté mal hecha, no se puede enviar al neumólogo. Y ya está. Y ya está. Sí, es una opción muy buena, eso es cierto. Es una opción igual que nos ha hecho el dermatólogo. El dermatólogo ha dicho que no me mande una foto, no lo veo. Y no Claro. lo ve. Y no va. Efectivamente. Es una propuesta que se puede considerar. Pero tenemos que tener el aparato. Es lo básico también. Bueno, se podrá plantear hacer más programas de formación, pero claro, siempre hay que, por lo que decís vosotros, tiene que haber el interés, porque sí que se han hecho varios programas para eso, ¿vale? El reciente, el que ha dicho el doctor Callejas. Bueno, aparte de esto, que es muy importante, me ha gustado una cosa que has propuesto antes, Julián, que es sobre lo que ha pasado con los pacientes, que estamos perdiendo pacientes respiratorios ahora con lo del COVID. ¿Es verdad esto? Yo en consulta sí que es cierto que pacientes que tenías en consulta con agudizaciones cada 3 meses o te lo volvían a derivar desde primaria como una nueva consulta porque a lo mejor llevábamos algo de retraso, es que este año cuando los has visto o no han querido venir a la revisión por miedo o al COVID o porque estaban muy bien y pensabas, no se ha agudizado este año. ¿Qué pasa eso en cuanto a atención primaria? Y luego a Javi le quería preguntar qué ven ellos en la consulta monográfica, si ellos siguen yendo, si no, qué pasa con los pacientes con EPOC, da igual el grado que sea, sobre todo los más graves, y el COVID. ¿Se están perdiendo de verdad o no? Bueno, a ver, nosotros perderlos, yo contesto como me has preguntado al final, yo te contesto primero. No, nosotros seguimos viendo, pero es verdad que nosotros, pues, claro, ahora tardamos también más en verlos. Y luego nos ha pasado una cosa, que pues muchos pacientes de los nuestros, que sí que los tenemos que reevaluar con pruebas funcionales o con test de la marcha, porque son pacientes ya más graves, pues algunos para mandar a trasplante. Entonces hay algunos que nos han venido a lo mejor, pues cuando los estábamos viendo a los 4 o 6 meses, pues los hemos visto a los 11, 12 y algunos sin pruebas funcionales. Pero sí que llama la atención que es verdad que, pues, hombre, no te voy a decir que... pero entre el 80 y 85% de esa consulta, y estoy hablando de graves, graves, o sea, de alto riesgo, bueno, exacerbadores algunos, o sea, exacerbadores frecuentes algunos con ingresos hospitalarios, pues ahora entre un 80 y un 85% de esos pacientes no nos han ingresado ni han exacerbado. Y eso, pues lo que nos indica es la importancia, o sea, la mascarilla, lo ha dicho Julián al principio, pero es que por eso nos reafirma en que muchas de las infecciones son víricas. O sea, es que no las tenemos ni que tratar con antibiótico. Son víricas. Claro, a estos, bueno, de hecho, muchos vienen con el rollo de que a ver si que como se fatigan, que a ver si yo les puedo hacer un papel para que les quiten la mascarilla. No, póntela. Me descojono en su cara, claro. Es como, ¿pero qué me estás contando? Si es al revés. Si esto lo que confirma es que te la tienes que tener todo el día puesta. Entonces, bueno, esto no lo tenía que haber dicho porque al final está grabado. Bueno, pero es verdad que, o sea, han mejorado mucho y en ese sentido. Y por contra, pues es verdad que les ha matado a muchos
muchos han ganado peso, entonces pues no van a los programas de rehabilitación porque también se han limitado los programas de rehabilitación y entonces sí que nos ha limitado un poco pues el seguimiento habitual. Pero vamos, son pacientes agradecidos los que están metidos en estas consultas y saben de su patología y ellos son los primeros que entienden las limitaciones que hemos tenido y las que tienen ellos. Y muchos, hasta que no han estado vacunados, tampoco han querido venir. Entonces, bueno, nosotros, desde el punto de vista de los graves, la experiencia es buena en cuanto a que no, en cuanto a que parece que el coronavirus pues no los ha afectado tanto. Perder como a la respuesta de tu pregunta, perder como perderlos, es cierto que lo que está diciendo, pues que con la mascarilla, como nosotros no ya hacemos un seguimiento como él a los graves, sino que nosotros deberíamos hacer un seguimiento a todos los pacientes respiratorios y los deberíamos hacer pautadas esos seguimientos y no los estábamos haciendo, pues realmente la pérdida no es tal. Pero es cierto que en el momento de reagudizan menos, porque la mascarilla está, entonces vienen menos. Claro, está claro que si se ponen menos veces malos, ellos no tienen síntomas, ellos se encuentran en su estado basal, no nos van a venir, tanto el asmático como, porque esto ha quitado sensibilizantes también, la mascarilla, es decir, ha quitado tanto infecciones como sensibilizaciones, es decir, ahora como nos la han quitado, nos van a quitar la mascarilla, los bares ya la terracilla. Como bien dices tú, Julián, pero es que aparte es que en los asmáticos las infecciones víricas también son el mecanismo sensibilizante más frecuente, incluso por encima de los alérgicos. Pues y corto, te digo una cosa, es porque, o sea, yo hablo de la consulta de posgrave, pero eso es una consulta jerarquizada, o sea, que tenemos monográfica, que somos dos neumólogos y la tenemos un día a la semana. Pero en nuestras consultas habituales, que también tenemos una a la semana, cada uno nominal, yo la mía de Callejas, que tengo muchos pacientes con EPOC y muchos pacientes con asma, te hablo de la misma, o sea, de lo mismo. No son tan graves, pero también son pacientes EPOC y asmáticos que tengo en esa consulta, y en esa, por ejemplo, sí que hay mucho asmático grave y tampoco han exacerbado. O sea que nosotros no los hemos perdido. Pues nosotros en esas exacerbaciones leves o moderadas tampoco las estamos viendo y los estamos perdiendo porque incluso ellos están abandonando su tratamiento, muchos asmáticos se encuentran bien y no están tomando su tratamiento, lo estamos perdiendo, que cuando vendrá, ya veremos qué hacemos. Y por otro lado sí que los perdemos, yo no sé si no me he explicado bien en la presentación, sí que es cierto que ahora con el tema teléfono, ¿vale? Hablamos con alguien y nos dice tos y fiebre. Entonces, se van hacia un ramal que llamamos zonas sucias, zona respiratoria o que mandamos a PCR. Es decir, si me estás contando una sintomatología compatible, puede ser asmático, puede ser EPOC, entonces yo digo que el paciente respiratorio se está perdiendo hacia ese ramal de respiratorio sospecha COVID. Entonces, porque sí que tenemos como dos líneas diferenciadas, el paciente normal y el paciente respiratorio. En todos los centros de salud, con mejor o peor, como dijéramos, condiciones, pero sí que hay dos estamentos para no mezclar pacientes en salas de espera, porque claro, si yo lo llamo por teléfono y digo tos y tengo fiebre y tos, vente a la sala de espera, que estoy aquí con el diabético, con el que se torció el tobillo, pues y sí que tenemos ahí como otro circuito. Y en ese circuito, nosotros en el Bonillo, para que no se perdieran y para que los exploráramos, pusimos una obligación, que es que aquí tenemos que ir con obligaciones, porque si no es que cada uno se escaqueaba. Y si pides test rápido o PCR, te bajas, te vistes y ves al paciente en el acto. Mientras que la enfermera está haciendo su PCR, tú te vistes y bajas y ves al paciente. Lo valoras, ya le empiezas con tratamiento de broncodilatación, ya le empiezas con tratamiento de antibióticos si es que lo precisara, ya empiezas a tratarlo a la espera de su PCR. Sin embargo, en otros sitios, sin decir sitios, no se hace de esta manera. Se hace, vas a PCR y ya me llamarás cuando tengamos el resultado. Ya veremos qué te hacemos. Entonces, ahí es donde digo yo que se ha podido perder el paciente respiratorio, ¿vale? Que no le estamos haciendo todo el caso por culpa del COVID. Por culpa del COVID. Pero vamos. Eso es. Bueno, y bueno, no sé si lo he aclarado del todo o no. Esta conversación salió con don Tomás, él me la puede aclarar más, y es cierto que lo contamos en una reunión anterior, salió un tema de que el paciente respiratorio estaba un poco abandonado. Es cierto, ¿no? Porque con que vayas con cualquier síntoma respiratorio te puede pasar cualquier otra cosa que a lo mejor o en urgencias o en estos circuitos de atención primaria, pues al final se clasifica de otra manera, ¿no? Que ya simplemente va directamente a la prueba de exclusión de COVID.
Vale, y luego a Blanca le quería preguntar un poquito sobre la experiencia que tienes primero en esta época de pandemia, por lo de las espirometrías, que inicialmente se frenaron. Sé que vosotros lo iniciaste bastante pronto, por ejemplo, en comparación con otros sitios. Y si la gente estaba más asustada, qué pasaba, o qué experiencias, qué medidas especiales tomasteis. Sí. Al principio, ahora más o menos estamos, no como al principio, porque con las medidas de COVID no se pueden hacer el mismo volumen de espirometrías que hacíamos, pero sí que es verdad que sobre todo al principio, cuando empezamos la actividad, pues mucha gente llamó para decir que no iba a venir porque no se fiaba. Y aún así te lo preguntan. Por el miedo, ¿no? Y sí. Ya, Llegan allí a la consulta, les dices que van a hacer la espirometría y empiezan a preguntarte, pero esto es seguro, pero esto no sé qué, pero esto... ¿habéis tomado alguna medida especial desde el principio para hacer la espirometría o no ha sido necesario? Como medida especial, pues los filtros EPA que tenemos en ambas consultas y EPI para nosotras. EPI, muy bien. Vale. Luego te quería preguntar también desde tu punto de vista, porque a mí, por ejemplo, bueno, mi enfermera también me lo transmite, la que se encarga de hacer espirometrías en EGIM. Sí que es cierto que hay pacientes que cuando les pides una espirometría, que sabemos que a lo mejor no se esfuerzan lo suficiente, es una técnica muy difícil, pero una vez que tienen el EPOC diagnosticado y cada vez tienen más síntomas, son más conscientes de lo que nos ayuda a nosotros para saber la evolución. Es como que se Sí. esfuerzan más, como que saben mejor la técnica. Sí, sí. Sobre todo, pues cuando viene así, porque casi siempre los que más mal genio tienen a la hora de hacer espirometría son los hombres. Y entonces, pues viene así algún señor que ya vengo otra vez a soplar, pues yo no quiero soplar, pues, y cuando ya se le diagnostica y se le dice que es importante, que con eso medimos, que pues entonces ya se implican un poquito más y te van preguntando, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha salido con relación a la otra? ¿Está mejor? ¿Está peor? Sí, sí se esfuerzan un poco más. Muy bien. Le dan más importancia, vamos. Y ya por último, simplemente para debatir entre todos, no sé qué opináis vosotros, el tema de la eosinofilia. Ahora dicen en sangre, ¿no? Es lanzar un poco una piedra y depende de cómo la lances, cae de una manera u otra. Bueno, habéis hablado los dos de las guías, de cómo cambian los fenotipos, que yo llevo poco tiempo en esto, unos 10 años ya, pero he visto 1000 guías. Entonces, os quería preguntar lo de los perfiles, los diferentes fenotipos, el perfil eosinofílico, el no eosinofílico, la desaparición del fenotipo mixto. ¿Qué pensáis vosotros, Javi, Julián? ¿Qué pensáis si nos va a cambiar mucho la actitud? Si nos va a ayudar de verdad que tenga 301 eosinófilos o 250 a la hora de cambiar el tratamiento de forma rápida, eficaz. ¿Qué pensáis un poquito cada uno? A ver, yo sí que respecto a eso sí que nos ayuda mucho. Sí que nos ayuda. Es verdad que, bueno, además es que hace un par de semanas tuve que preparar una sesión sobre esto, sobre eosinófilos y tal, y la verdad es que pues he leído mucho, ¿no? Y sí que nos ayuda. Sí que es verdad que, o sea, por un lado nos ayuda y eso puede justificar por qué ahora mismo los estudios no están saliendo, los biológicos no están dando resultados en los pacientes con EPOC, porque la eosinofilia periférica no traduce la eosinofilia en tejido bronquial, ¿vale? Es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, a nosotros sí que nos ayuda porque el corticoide inhalado, a aquellos que tienen una eosinofilia elevada, sí que les va bien. Entonces sí que, lo ha mostrado Julián con ese tanto por ciento más o menos de GSPOC. Lo que nos han mostrado los estudios y diversos estudios ya desde hace muchos años es que hay pues un tanto por ciento de pacientes que tienen una eosinofilia elevada, unos que la tienen completamente variable, o sea, y otros que la tienen siempre por debajo de, bueno, siempre en medicina, pero que siempre por debajo de unos 300, ¿no? Entonces, en los que lo tienen de manera frecuente alta, en eso sabes que el corticoide inhalado va a ir bien. Además, va a ir bien, quiero decir, que se ha visto que en los EPOC con el corticoide inhalado es suficiente. O sea, los biológicos no han demostrado disminución de esas exacerbaciones, por ejemplo, en la EPOC. O sea, controlas la eosinofilia en el asma, sí que, o sea, la deja a cero incluso y mejoran. Eso lo que nos dice es que son mecanismos inflamatorios completamente distintos a asma y EPOC, ¿vale?
Y entonces a mí sí que me da información, y luego es verdad que los estudios, la tendencia además son estudios importantes, todos los de la triple, además que son estudios reproducibles, o sea, con buenos diseños. Esos estudios han demostrado que también hay un tanto, o sea, esos pacientes que empieza a haber cierta respuesta cuando de manera mantenida los tienen incluso por encima de 100, 150. Pero mucho más, la respuesta es mucho mejor cuanto más elevado es la eosinofilia. Entonces, por encima de 300 van bien. Entre 150 y 300 es en los que te lo tienes que plantear en función de las exacerbaciones que tenga y tal y cual, y por debajo de 150 también no lo han enseñado esos estudios frente de la triple, que los que tienen eosinófilos bajos, da igual. El tratamiento, o sea, no les va a hacer, ¿vale? Entonces sí que nos ayuda mucho, a mí sí que me ayuda. Y por eso digo que parece una tontería, pero tú, un paciente que te viene con una eosinofilia muy marcada, bueno, claro, eso es verdad que se puede hacer de urgencia. Los urgenciólogos sí que lo pueden hacer más que los compañeros de un consultorio, porque te viene un tío con 600 eosinófilos y le has cascado el corticoide sistémico más los betador de corta y los anticolinérgicos, y ese te va a responder mejor te responde mejor al tratamiento. Y esos a lo mejor, conforme te lo cuentan, a lo mejor pueden evitarse que les pongas antibiótico. O sea, era lo que iba también con lo que quería decir, intentar afinar un poco más, porque al final es verdad que muchas veces pues, se llevan el combo, se llevan los corticoides, el diurético y el antibiótico. Porque al final es de todo lo que disponemos, y que cuando no tenemos más medios y no sabemos pues tal, pues eso. Pero bueno, pues también entonces, por eso yo decía, joder, pues a ver si se pudiera hacer algún cultivo de esputo, el no sé qué. Pues hay veces que sí que a mí el eosinófilo sí que nos ayuda y puede ir bastante bien. Hay que plantearlo, ¿eh? No a todos, de todos, ¿no? Esto es lo que digo, que al final no es para todos corticoides, pero tiene su papel y puede ir bien. Vale. Pues nada, la verdad es bueno saberlo. No siempre nos ayuda, porque un hemograma muchas veces sí que está disponible, ¿no? En cualquier nivel, como tú dices. Incluso en agudizaciones, ¿no? En urgencias, si te llaman por un paciente, pues ¿cuánta eosinofilia tiene? Pues si nos ayuda bastante. Hombre, hay veces que ya te viene con el corticoide y ya está enmascarado. Ya le han soltado zambombazos y viene muy estropeado. Pero si no, pues bueno, como hay muchas veces, bueno, que viene ahí a medio, que tú le pones los broncohilatadores solo, las 3 tandas, te viene el y ves que, joder, pues es que lo tiene. Ves que tiene una eosinofilia, y ese es el que se va. Oye, y aquel que tiene los restantes de fase aguda elevado, pues una PCR alta, una procalcitonina o tal, pues obviamente esos te vas a pensar más en una infección bacteriana. Bueno, o sea que sí que pues intentar afinar, y luego, pues no sé, es que parece una tontería, pero hay veces, ya lo ha dicho él también, y que muchas veces, bueno, pues es que no va bien con 2, le ponemos el tercero, no va bien 1 y tal. Y él lo ha dicho muy bien y lo ha mostrado. Fundamental también el entrenamiento en la técnica inhalatoria. Es que hay veces que es eso, es que no hacen bien el sistema. Todavía vienen pacientes que es que no estoy bien, y como nosotros en la consulta, pues en la específica, pues intentamos en la monográfica todas las veces. Y hay veces que alguna vez un tío que lleva 3 años contigo y que todavía no lo hace bien, o que ahora se le ha olvidado, pues entonces a lo mejor pues hay que cambiar el sistema inhalatorio, ponerle una cámara inhalatoria o lo que sea. Sí que es fundamental eso, el afinar con esas cosas, porque o te dice el tío que es que está fumando otra vez, y o sea, te vuelves loco con los tratamientos y es que ha vuelto a fumar. Claro, pues un consumo tal, pues al final lo que está haciendo es que el tratamiento pierda eficacia. Pero bueno, ya digo, es verdad que nosotros tenemos una cosa que no tienen ellos, y es que más tiempo, eso es verdad. Claro, nosotros una monográfica de esto, un EPOC grave, pues bueno, yo me quejo porque hay veces que cuando te viene un trasplante, un pretrasplante, si te tiras 30 minutos haciendo papeles, volantes, porque lo tiene que ver el reumatólogo, el no sé quién, el no sé cuánto, 30 minutos, y aún te quejas y dices, macho, es que me has puesto poco tiempo a tu jefe. Con 30 minutos, claro, si tú le das 30 minutos, si tú tuvieras 30 minutos por paciente, pues seguro que hacías todo esto, Julián y el resto, eso está claro. Pero bueno, no sé, no sé cuál es el apaño, pero evidentemente todas estas cosas ayudan mucho. Y eso al final es interrogatorio, es clínica, y bueno, aquí hay uno que sabe mucho de clínica, que lo tenemos ahí, que es el doctor Tomás Soler, y seguro que pues al final es eso, es la experiencia también. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por
por estas sesiones que nos habéis dado. Yo creo que han sido muy clarividentes y así colaborativas. Me han gustado mucho y espero que a la gente también. Y bueno, pues nada, Blanca, Julián, Javier, muchas gracias por todo.